Había una vez una idea tan pesada como el hierro, tan afilada como el cristal y tan peligrosa como el veneno. No nació en un laboratorio secreto, ni en el gabinete de un tirano. Nació de la pluma de un hombre solo, mirando al abismo desde un balcón en Sils Maria, mientras Europa, ebria de progreso, bailaba al borde de un volcán. Ese hombre se llamaba Friedrich Nietzsche, y el libro fue su declaración de guerra final. No una guerra contra un ejército, sino contra 2000 años de historia, contra el cimiento mismo de la moral occidental. Le puso un título que era un desafío, un grito, una profecía autocumplida: el Anticristo. Pero, ¿qué es en realidad el Anticristo? ¿Es el blasfemo manifiesto de un filósofo loco, como muchos dijeron? ¿Es el diagnóstico despiadado de un médico de la cultura anunciando la muerte de Dios? ¿O es, quizás, el acto fundacional de una nueva manera de ser, una filosofía del sí a la vida que para nacer primero debía dinamitar los viejos ídolos? En estas páginas, Nietzsche no argumenta, acusa, no debate, sentencia. Su prosa es un martillo, y su blanco es claro: el cristianismo. No solo como religión, sino como sistema de valores. Como un virus espiritual que, según él, infectó al mundo grecorromano, glorificó la debilidad, odió la vida terrenal y clavó en la cruz todo instinto de poder, de salud, de afirmación. Para entender el impacto de esta explosión intelectual, debemos viajar. No solo a la mente de Nietzsche, sino al mundo que lo rodeaba. A la hipocresía victoriana, al nacionalismo creciente, a una fe que para muchos ya era solo un cascarón vacío. Nietzsche no disparó a un blanco quieto, disparó a un corazón que él creía ya podrido. Esta es la historia de un libro que nunca quiso ser un bestseller, pero que se convirtió en un espectro. Un libro malinterpretado, apropiado por unos y denostado por otros. La obra comienza con Nietzsche lanzando su primer y más contundente ataque contra el núcleo emocional del cristianismo, la moral de la compasión. Para el filósofo, la compasión, Mitleid, no es una virtud, sino el más sofisticado veneno que ha debilitado la voluntad de Occidente. Su análisis es fisiológico antes que ético. La compasión no cura, enferma al que la recibe al perpetuar su debilidad y degrada al que la da al dispersar su fuerza en la contemplación del sufrimiento ajeno. Es un sentimiento que, al pretender aliviar el dolor, en realidad lo institucionaliza, protegiendo sistemáticamente lo que está destinado a perecer, obstruyendo la selección natural del espíritu y deteniendo la evolución hacia tipos humanos superiores. Esta moral, argumenta, invierte el orden natural de la vida. En la naturaleza, el sufrimiento no es una anomalía a erradicar, sino el motor esencial del crecimiento, la señal de que un organismo está desbordando sus límites. El dolor fortalece, el obstáculo agudiza el ingenio, la resistencia templa el carácter. Al medicalizar moralmente el sufrimiento y declararlo un mal absoluto, el cristianismo ha castrado la capacidad humana para la grandeza. Ha enseñado a avergonzarse del dolor propio y a ver en el ajeno una ocasión para la autoafirmación moral, en un círculo vicioso de debilidad celebrada.
Así, la compasión se revela como la herramienta perfecta del resentimiento. Permite al débil sentirse moralmente superior al fuerte que soporta el sufrimiento sin pedir consuelo, y al mismo tiempo le proporciona una excusa para su propia impotencia. Nietzsche no aboga por la crueldad, sino por una dureza necesaria, la que permite distinguir entre un dolor que es síntoma de decadencia y debe dejar paso a algo nuevo, y un dolor que es dolores de parto de algo más alto. La verdadera piedad, en este sentido transvalorado, sería tener compasión de la compasión misma, por el daño incalculable que ha hecho a la potencialidad humana. El primer mandamiento del anticristo sería, entonces, no debilitarás al prójimo ayudándole, le dejarás ser su propio riesgo y su propia salvación. El ataque nietzscheano se profundiza hacia la arquitectura misma de la moral tradicional. Esta moral, sostiene, no es una guía para la vida, sino un sistema de negación metódica. Predica la renuncia como virtud y la sumisión como santidad. Pero tras este discurso de humildad se esconde una voluntad de poder pervertida. El poder de los débiles sobre los fuertes, de los que nada tienen que afirmar más que su no a la vida. La renuncia al cuerpo, al placer, a la riqueza y al poder político no es altruismo, sino resentimiento espiritualizado. Una venganza imaginaria contra quienes poseen la fuerza para disfrutar de lo terrenal. La sumisión no es paciencia, sino la estrategia del esclavo que al no poder vencer, decide que la obediencia es mejor que la dominación. Aquí Nietzsche identifica el gesto fundamental de la moral judeocristiana, la inversión de valores. Lo que es natural y saludable, el instinto de conservación, el deseo, el ansia de poder, el orgullo por la propia fuerza, es sistemáticamente demonizado como pecado, concupiscencia o soberbia. Por el contrario, lo que es síntoma de decadencia, la debilidad, la impotencia, la humillación voluntaria, es sacralizado como pureza, humildad y gracia. Esta inversión no es un error, sino un contragolpe metafísico. Al declarar pecaminosa la naturaleza, la moral crea la necesidad de su propia salvación. Declara enfermo al sano para luego presentarse como la única cura. Así, el mundo mismo se convierte en un valle de lágrimas, un mero exilio de la verdadera patria celeste. Esta inversión para Nietzsche es el crimen más grande contra la vida. Ha envenenado la fuente misma del valor, enseñando a los hombres a desconfiar de sus impulsos más vitales y a buscar su realización en la negación de sí mismos. El pecado original es, en verdad, el pecado contra lo original, contra la inocencia del devenir, contra el derecho divino de la vida a afirmarse a sí misma sin culpa. La tarea del anticristo es, por tanto, restablecer el orden natural de los valores. Declarar que la vida, en su plenitud terrenal y dionisíaca, es el bien supremo, y que todo lo que la niega o la debilita es, en sí mismo, el único mal digno de ese nombre. Analizando el origen de una traición, Nietzsche despliega su análisis genealógico radical de los conceptos bueno y malo. En su origen, antes del gran envenenamiento, bueno, gut, no significaba altruista o piadoso, sino noble, fuerte, capaz de afirmarse. Era el término con el que los aristócratas guerreros, los creadores de valor, se designaban a sí mismos, seres de abundancia vital que actuaban desde la plenitud. Lo malo, schlecht, era simplemente lo plebeyo, lo débil, lo que no alcanzaba su altura. Una designación desde arriba, sin odio,
solo desde el pathos de la distancia. El cristianismo ejecuta la transvaloración más exitosa de la historia. Toma esta escala natural y la invierte. Glorifica lo débil, lo enfermo, lo impotente. La debilidad se convierte en bondad, el resentimiento en justicia y la incapacidad de vengarse en perdón. Lo que el noble llamaba malo, la fuerza, la salud, el orgullo, es ahora pecado. Esta inversión no es un accidente, es la venganza metafísica del esclavo, que al no poder vencer en el terreno de la fuerza, triunfa en el terreno de la interpretación. Instaura la moral del rebaño, donde el valor supremo es la seguridad del débil, la igualdad en la mediocridad y la sospecha hacia todo lo que destaca, crece o manda. Esta moral genera su ritual sagrado, el sacrificio. Pero ya no es el sacrificio del animal al Dios, sino el sacrificio del fuerte al débil, del individuo a la comunidad, de la vida presente a un más allá ilusorio. El hombre aprende a sacrificar sus instintos más nobles en el altar de una virtud que es, en el fondo, miedo a la propia potencia. Frente a esta asfixia colectiva, Nietzsche hace surgir una figura luminosa y peligrosa, el espíritu libre. No es el libertino, sino aquel que ha roto las cadenas de la moral del rebaño, que ha superado el resentimiento y la necesidad de consuelo. Es el que puede volver a decir bueno desde la abundancia y malo desde la distancia, sin odio. El espíritu libre es el precursor, el que respira el aire enrarecido de las alturas donde los valores no se heredan, se crean. Su aparición en este capítulo no es una solución, sino una promesa, la de que, tras la crítica demoledora, podría nacer un nuevo tipo humano capaz de llevar los valores más allá del bien y del mal del rebaño. En el centro del sistema de valores invertidos, Nietzsche identifica una figura maquiavélica, el sacerdote. No es simplemente un creyente ferviente, sino el tipo psicológico que ha hecho de la negación de la vida su instrumento de poder. El sacerdote es, por instinto, un enemigo de la vida ascendente, de la salud, de la afirmación dionisíaca. Su poder no reside en la fuerza física, sino en una genialidad perversa, la capacidad para dirigir el resentimiento de los débiles y convertirlo en un sistema moral incuestionable. Es el médico que, para asegurar su propia importancia, declara enferma a la humanidad y luego se ofrece como único curandero de una dolencia que él mismo ha diagnosticado. Aquí despliega su análisis más penetrante de la psicología del resentimiento. El resentimiento no es un simple odio, es un proceso alquímico espiritual por el cual la frustración, la impotencia y el deseo de venganza, incapaces de descargarse en la acción, se interiorizan y se transforman en valores morales. Donde el esclavo no puede vencer al Señor, declara que la fuerza del Señor es mala y su propia debilidad es buena. Este mecanismo de envenenamiento lento es la gran invención sacerdotal. El sacerdote canaliza el odio impotente contra la vida misma, dándole un nombre sagrado, pecado, y ofrece una salida, la redención, que no es más que la perpetuación de la enfermedad bajo la apariencia de cura. Así, el sacerdote no suprime el resentimiento, lo administra. Lo convierte en la energía motriz de su sistema, en el combustible de la culpa y la obediencia. Su genio está en haber creado una economía espiritual donde el sufrimiento,
que en la naturaleza es una señal para actuar o perecer, se reinterpreta como un mérito, como una prueba divina, como un camino hacia la salvación. De este modo, consolida su poder. Es el único intérprete autorizado del sufrimiento, el único que puede ofrecerle un sentido que, por supuesto, siempre lo refuerza a él como intermediario necesario. El resentimiento, así canalizado, se convierte en el cemento de la moral del rebaño y el sacerdote en su arquitecto y guardián. De la alquimia del resentimiento, el sacerdote extrae su instrumento de dominio más perfecto y corrosivo: la culpa. Nietzsche la desnuda no como un sentimiento natural de responsabilidad, sino como una herramienta fabricada para la sujeción psicológica. La culpa es la internalización de la deuda imposible de pagar, una deuda no con el prójimo, sino con un Dios trascendente cuya ley es infinitamente exigente y cuya gracia es arbitraria. El genio perverso del sistema sacerdotal consiste en hacer que el hombre lleve sus propias cadenas dentro del alma, que sea a la vez prisionero y carcelero de sí mismo. La conciencia culpable es así la prisión más segura, pues sus muros son invisibles y su vigilante es la propia víctima. Este mecanismo produce la paradoja definitiva del poder sacerdotal: un pueblo sometido por quienes predican mansedumbre. Los predicadores de la humildad, los que bendicen a los pobres de espíritu y ensalzan la obediencia, construyen con estas mismas virtudes un dispositivo de dominación total. La mansedumbre enseñada no es inocencia, es la estrategia calculada del débil para desarmar al fuerte y del sacerdote para mantener a la Grey en un estado de docilidad perpetua. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, se convierte, en la lógica de Nietzsche, en la consigna de una revolución pasiva donde el poder no se toma por la fuerza, sino que se recibe como premio por no haberlo deseado abiertamente. Así, el sometimiento alcanza su forma más insidiosa. No se obedece por miedo al castigo físico, sino por la convicción íntima de ser digno solo en la obediencia, de ser libre solo en la sumisión. El pueblo, intoxicado por la moral del rebaño, llega a amar sus cadenas porque le han sido presentadas como adornos sagrados. Y en el centro de este círculo virtuoso de dominación, el sacerdote se erige no como un tirano, sino como el pastor amoroso que guía a las ovejas descarriadas de vuelta al redil, un redil cuyos límites él mismo ha trazado y cuyo único depredador posible es precisamente cualquier instinto de libertad que aún pudiera quedar en el animal humano. Nietzsche sitúa el nacimiento del cristianismo no en una revelación divina, sino en el caldo de cultivo histórico del resentimiento judío. Tras siglos de dominación política, asiria, babilónica, persa, helenística y finalmente romana, el pueblo judío, incapaz de triunfar en el terreno militar o político, ejecuta la rebelión espiritual más radical de la historia. Transforman su impotencia en virtud, su opresión en elección divina y a sus opresores en paganos condenados. En esta inversión, Yahvé deja de ser principalmente un Dios nacional guerrero para convertirse progresivamente en el Dios de la justicia moral. Un juez trascendente que premiará a los humildes y castigará a los poderosos en un mundo por venir. El cristianismo, en la genealogía nietzscheana, es la radicalización y universalización de esta revuelta. Pablo de Tarso,
Su verdadero fundador, según Nietzsche, lleva a su culminación la lógica del resentimiento. Trasplanta la moral sacerdotal judía al suelo del Imperio Romano, pero con un giro genial. Hace del sacrificio del inocente Cristo el símbolo central. Así, convierte la derrota y el sufrimiento en triunfo metafísico. La cruz, instrumento de tortura romana, se transforma en el estandarte de una victoria espiritual sobre los mismos romanos. La buena nueva es, en esencia, que los últimos serán los primeros, que la debilidad es fuerza y que la verdadera realeza pertenece a los que nada tienen en este mundo. Este movimiento profundiza y universaliza la moral de la culpa. El pecado ya no es solo la transgresión de una ley tribal, sino una condición ontológica de la humanidad, el pecado original. Toda la especie nace en deuda infinita con Dios, una deuda que solo puede ser saldada mediante la fe en el sacrificio redentor. Así, la culpa deja de ser un sentimiento episódico para convertirse en el sustrato mismo de la existencia cristiana. El mecanismo sacerdotal de dominación alcanza su forma absoluta. Crea una enfermedad universal, la culpa, y se ofrece como el único canal para una cura, la gracia, que, sin embargo, nunca elimina completamente la enfermedad, sino que la gestiona. El cristianismo perfecciona así la esclavitud, haciéndola íntima, voluntaria y, sobre todo, deseada como camino de salvación. Nietzsche traza una línea divisoria tajante y polémica entre Jesús de Nazaret y el cristianismo. Como sistema institucional hay un abismo de traición interpretativa. Para él, el Jesús histórico no fue un fundador de religión, ni un teólogo, ni mucho menos el primer sacerdote de una nueva iglesia. Fue, en su lectura, un inocente, un idiota, en el sentido dostoyevskiano. Un espíritu libre que vivía en un estado inmediato de dicha interior, de sensación de unidad divina con todas las cosas. Su mensaje no era una doctrina, sino una praxis, una forma de vivir en el reino de Dios aquí y ahora, que consistía en no resistir al mal, en no juzgar, en amar sin cálculo. Este mensaje era la antítesis misma de la lógica sacerdotal del pecado, el juicio y la compensación ultraterrena. Esta práctica vital, incomprendida y radical, fue sistemáticamente reinterpretada y deformada por los sacerdotes y teólogos que le siguieron, empezando por Pablo. Incapaces de comprender una forma de ser que abolía la ley, el resentimiento y la culpa, proyectaron sobre Jesús sus propias categorías. Transformaron su vida simbólica en una biografía dogmática. Su muerte, consecuencia natural de desafiar los poderes establecidos, en un sacrificio expiatorio teológicamente cargado, su sensación de filiación divina en la encarnación de un Dios. El Evangelio dejó de ser la buena nueva de una vida posible para convertirse en la doctrina sobre la muerte y resurrección de un Dios hombre. Así, el cristianismo inicial no es el mensaje de Jesús, sino su negación sistemática. Lo que nació como una experiencia antisacerdotal, antilegalista y antipolítica, fue metabolizado por la máquina del resentimiento para crear la religión más sacerdotal, legalista y finalmente política de Occidente. El Cordero de Dios fue devorado por los lobos que se autoproclamaron sus pastores. Para Nietzsche, esta es la gran ironía trágica. La institución que dice adorar a Cristo está construida sobre la completa inversión de su modo de existir.
El cristianismo venera en la cruz el símbolo de todo lo que Jesús no fue: un mediador sacrificial, la fundación de una iglesia, el origen de una nueva ley. De esta manera, el anticristo no se alza contra Jesús, sino contra la construcción eclesiástica que ha usurpado su nombre para perpetuar la moral de la decadencia. En el corazón de su crítica, Nietzsche realiza una audaz reivindicación. Jesús histórico como figura dionisíaca. Lejos del Dios hombre teológico, lo presenta como un inocente radical, un espíritu libre que encarnó el sí más puro a la existencia. Vivía en un estado de perpetua dicha interior, sin resentimiento, sin necesidad de dogma ni ley. Su amor no era una virtud moral, sino la expresión natural de su plenitud vital, una incapacidad para experimentar enemistad. En este sentido, para Nietzsche, Jesús fue más griego que judío, un Dionisos mediterráneo que predicaba la alegría de existir aquí y ahora, no la esperanza en un más allá. Este Jesús proclamaba el reino de Dios como una experiencia interior inmediata, una transformación de la percepción, no como una teocracia futura o un premio post-mortem. El reino de Dios está entre vosotros. Significaba que la redención no era un evento escatológico, sino un estado psicológico alcanzable al despojarse del resentimiento y la culpa. Su mensaje era, por tanto, esencialmente anticlerical y antimoralista. Disolvía la ley en el amor espontáneo, sustituía el ritual por la autenticidad y hacía del corazón humano, no del templo, el lugar del encuentro con lo divino. Esta praxis vital, inofensiva e ingobernable fue la que Pablo, el verdadero fundador del cristianismo doctrinal, no pudo tolerar. El genio paulino consistió en traducir al lenguaje del resentimiento sacerdotal lo que era intraducible. Tomó la muerte del inocente y la transformó en el dogma central del sacrificio expiatorio. Convirtió la sensación de filiación divina en la metafísica de la encarnación y cambió el reino interior presente por la promesa de resurrección. Pablo necesitaba un Cristo redentor, un Dios muerto y resucitado, para fundamentar su sistema de culpa y gracia, para crear una iglesia universal. Inventó al Cristo que la historia necesitaba. Por ello, Nietzsche declara la resurrección como la mayor falsificación de la historia. No es un debate sobre milagros, sino sobre el sentido. La resurrección es el golpe maestro que convierte el fracaso aparente, la cruz, en triunfo, que transforma la vida afirmativa de Jesús en el fundamento de una religión de la negación. Es el mecanismo que permite sacralizar el sufrimiento y hacer de la muerte el principio de la vida eterna, perpetuando así la lógica del resentimiento y garantizando el poder de la casta sacerdotal que interpreta el misterio. En Jesús muere el último dionisíaco. En su resurrección inventada nace el primer ídolo de la moral de esclavos. Con Pablo de Tarso, el pensamiento nietzscheano identifica al verdadero arquitecto, al genio maquiavélico que transformó una chispa de vitalidad incomprensible en la maquinaria religiosa más poderosa de Occidente. No fue un discípulo, sino un estratega del resentimiento, que comprendió que el mensaje amorfo de Jesús podía ser reconvertido en un arma de poder masivo. Su golpe maestro fue transfigurar una filosofía vitalista y antipatriarcal. La praxis del reino aquí y ahora, en una religión de poder, culpa y promesa diferida. Donde Jesús disolvía las categorías, Pablo las erigió con la solidez del dogma. El inventario de su creatividad teológica
Es, para Nietzsche, el catálogo de la enfermedad espiritual moderna. La salvación transformó la paz interior inmediata en un producto de intercambio futuro, condicionado a la obediencia doctrinal. 2. La fe sustituyó la experiencia personal y la práctica vital por la creencia en enunciados sobre hechos sobrenaturales, creando la lealtad abstracta que funda las masas. 3. El pecado universal declaró enferma a toda la humanidad con el mito del pecado original, generando así una demanda universal para su único producto, la redención por la gracia. Este cristianismo paulino es ante todo una tecnología de manipulación de masas. Ofrece una explicación total del sufrimiento, el pecado, un chivo expiatorio, el propio cuerpo y la naturaleza, y una solución accesible pero controlada, la fe en el sacrificio de Cristo. Es la fórmula perfecta para crear dependencia psicológica. La Iglesia, que surgió de este núcleo, es, por tanto, descrita por Nietzsche no como una comunidad de creyentes, sino como una maquinaria de control psicológico, refinada a lo largo de siglos. Es la burocracia de la culpa, el monopolio de la interpretación, el sistema que convierte la debilidad en virtud para mejor explotarla. Su poder no reside en los ejércitos, sino en haber colonizado la intimidad, en haber hecho del deseo más profundo del hombre la superación de su finitud, el rehén de un relato que solo ella puede administrar. Pablo, el fariseo, no abandonó la ley. Creó una ley interior infinitamente más poderosa y una casta sacerdotal infinitamente más rica, la de los intermediarios entre la culpa humana y la gracia divina. La figura del sacerdote asceta es el genio que canaliza este mecanismo. Él no inventa el sufrimiento, pero sí su significado. Al diagnosticar la culpa como causa del dolor, ofrece un enemigo claro: el yo pecador, los instintos naturales, el cuerpo. La solución que propone es una técnica de autoaniquilación, la represión sistemática de todo lo que es vital. Así, el sacerdote se erige en médico del alma, pero su cura es la enfermedad misma llevada a su paroxismo. Al dirigir el resentimiento del rebaño contra la vida misma, contra este mundo en nombre de otro superior, consolida su poder y otorga a los débiles la intoxicante sensación de ser, gracias a su renuncia, mejores que los fuertes que gozan de la existencia, pero el ideal ascético no muere con la fe en Dios. Nietzsche descubre su rostro moderno en la ciencia positivista, en el arte por el arte e incluso en la metafísica sin Dios. Donde quiera que la vida sea negada en nombre de un más allá, sea celestial o terrenal, allí habita el ideal ascético. El científico que sacrifica todo en el altar de la verdad objetiva repite el gesto del monje. Desprecia el presente en nombre de un futuro hipotético. La función permanece intacta, proporcionar un sentido que preserve a la vida del nihilismo, incluso si ese sentido es, en el fondo, una condena de la vida. El ideal ascético es, por tanto, la paradoja final, la voluntad de la nada, que se disfraza de sentido supremo para que el hombre, ese animal enfermo, pueda seguir queriendo algo, aunque ese algo sea su propia negación. El ideal ascético no representa la ausencia de voluntad, sino su expresión más retorcida y genial, la voluntad de poder del débil. Cuando los instintos naturales no pueden descargarse hacia el exterior, se vuelven contra sí mismos en un acto de autonegación que paradójicamente afirma una forma de dominio. El asceta no carece de poder, ejerce un poder feroz sobre su propio cuerpo, sus deseos y su mente. Su renuncia es una afirmación gigantesca de la voluntad,
pero dirigida hacia la nada. Es la victoria pírrica del espíritu sobre la vida, un triunfo que asegura la supervivencia del hombre enfermo al precio de declarar la guerra a todo lo que es sano, instintivo y afirmativo. Esta lógica no se limita al monasterio. Nietzsche extiende su crítica a tres pilares de la cultura moderna que, al adoptar el ideal ascético, traicionan su verdadera misión, la ciencia, cuando se erige en búsqueda de una verdad objetiva, desvinculada de la vida. Repite el gesto del sacerdote, desprecia el mundo sensible en nombre de un mundo de leyes abstractas y el investigador se convierte en un mártir del laboratorio, negando su corporalidad en aras de un conocimiento que, en última instancia, desvaloriza la existencia concreta. El arte, cuando cae en el arte por el arte, abraza una forma estetizante de ascetismo. Al pretender autonomía absoluta y despreocupación por la vida, se vuelve contra su esencia dionisíaca, que es celebración de la existencia, y se refugia en la mera forma, en la técnica depurada pero vacía, un lujo decadente que huye del compromiso con lo real. Y la filosofía, la más traicionera, cuando se convierte en mera especulación metafísica o en análisis lingüístico estéril, abandona su tarea de crear valores y legislar sobre la vida. El filósofo asceta desprecia este mundo en nombre de conceptos, sistemas o juegos de lenguaje, repitiendo el viejo odio sacerdotal contra lo inmediato y lo corpóreo. En los tres casos, el ideal ascético asegura su supervivencia mutando. Ya no necesita a Dios. Le basta con la verdad, la belleza pura o el concepto para mantener al hombre en guerra contra su propia naturaleza, perpetuando así la gran enfermedad de Occidente. La voluntad, que incapaz de afirmar la vida, prefiere afirmar su negación antes que desaparecer. La confrontación con Schopenhauer no es una polémica secundaria, es el corazón palpitante de la tercera disertación. Schopenhauer representa la conclusión lógica y más honesta del ideal ascético. Si la vida es esencialmente sufrimiento y la voluntad es una fuerza ciega y dolorosa, la única salida racional es la negación de la voluntad de vivir. Su filosofía es un monumental no a la vida, una glorificación de la resignación, el nirvana y la aniquilación de los deseos. Para Schopenhauer, el genio y el santo son quienes comprenden que lo mejor es no querer, y su compasión universal nace del reconocimiento de que todos compartimos la misma maldición existencial. Este pesimismo metafísico es, para Nietzsche, la forma más peligrosa del ideal ascético, porque viste de verdad profunda lo que no es más que la expresión suprema del cansancio vital. Frente a este no schopenhaueriano, Nietzsche opone el sí dionisíaco. Dioniso no es el dios del desenfreno vacío, sino de la afirmación trágica de la vida, incluido su dolor, su crueldad y su sinsentido aparente. Donde Schopenhauer ve una maldición que debe ser negada, Nietzsche ve un juego de fuerzas creadoras y destructoras que debe ser amado en su totalidad. El sí dionisíaco no ignora el sufrimiento, lo abraza como parte necesaria de la existencia y lo transfigura mediante el arte, la danza y la risa. Es la voluntad de poder en su estado más exuberante, una fuerza que no huye de la vida, sino que la quiere tal como es, eternamente, en un eterno retorno de lo mismo. Esta oposición define el proyecto último de Nietzsche. No se trata de sustituir un ideal por otro, sino de realizar una transvaloración radical, cambiar el signo de la existencia misma. El ideal ascético, encarnado por Schopenhauer, dice: la vida no vale nada, redimirse es escapar de ella. El sí dionisíaco responde: la vida es el único valor, y redimirla es amarla incondicionalmente, sin para qué, sin más allá.
La genealogía de la moral conduce así a una encrucijada. O bien persistimos en la moral del resentimiento y su ideal de negación, o bien nos atrevemos a la inocencia del devenir, a ser esos filósofos del futuro que, libres de la culpa, puedan por fin bailar sobre el abismo y decir sí a la vida, incluso en su horror más profundo. La muerte de Dios exige este nacimiento, el del superhombre que, habiendo superado el ascetismo, es capaz de querer la vida tan intensamente que desearía su eterno retorno. La genealogía nietzscheana no es simplemente un método histórico, es un terremoto epistemológico que inaugura una nueva modalidad del pensar frente a la filosofía tradicional, que buscaba esencias atemporales y fundamentos puros. La genealogía se erige como una arqueología de los valores. Su tarea no es definir qué es lo bueno, sino exhumar las condiciones de emergencia que hicieron posible que ciertas valoraciones se instituyeran como incuestionables. Opera bajo el principio de que ningún valor es originario. Todos son el resultado de luchas, sufrimientos y estrategias de poder que han sido olvidadas. El genealogista es un minero de la conciencia, que baja a las galerías del pasado, no para encontrar un fundamento, sino para mostrar que el fundamento mismo es una construcción movediza. Este gesto convierte a la filosofía en un arte de la sospecha sistemática. Donde la metafísica veía necesariedad, la genealogía descubre contingencia. Donde la moral veía altruismo, detecta resentimiento. Donde la religión veía devoción, encuentra miedo y voluntad de dominio. Al hacerlo, no destruye los valores, sino que los desnaturaliza, mostrando que su autoridad no proviene de un mandato divino o racional, sino de una historia de fuerzas en conflicto. Este descentramiento es liberador. Si los valores no fueron siempre así, pueden ser de otra manera. La genealogía no es la estela incendiaria de la genealogía nietzscheana, alcanza su máxima resonancia en el pensamiento del siglo XX Michel Foucault. Su heredero más lúcido traslada el método del ámbito de los valores morales al de las instituciones y los saberes. Donde Nietzsche rastreaba el origen de lo bueno y lo malo, Foucault excava en los sistemas penales, médicos y sexuales para mostrar cómo el poder no reprime, sino que produce formas de subjetividad. Su análisis de la biopolítica y los dispositivos de control es la aplicación genealógica al cuerpo social, una demostración de que el individuo mismo es el resultado de técnicas históricas de dominación. Gilles Deleuze, por su parte, radicaliza la voluntad de poder como fuerza creativa y diferencial, liberándola de toda lectura biologicista. Para Deleuze, la genealogía es el arte de cartografiar las fuerzas que componen lo real, un pensamiento nómada que escapa a las categorías fijas. Juntos Foucault y Deleuze, y con ellos la corriente posmoderna, convierten la sospecha genealógica en el instrumento privilegiado para demoler los grandes relatos de la modernidad, mostrando que detrás de la razón, el progreso o la liberación se esconden microfísicas de poder y voluntades de verdad. Este legado se enriquece con una distinción crucial: la comparación entre Nietzsche y Darwin. Ambos pensadores comparten una visión profundamente histórica y no teleológica de los fenómenos. Sin embargo, sus caminos divergen radicalmente. Darwin traza la evolución biológica de las especies, un proceso ciego de variación, selección natural y adaptación al medio, donde la supervivencia del más apto se define por su eficiencia reproductiva. La moral, en este marco, podría explicarse como un mecanismo adaptativo de cooperación social. Nietzsche, en cambio, propone una evolución moral de los valores,
Un proceso consciente y conflictivo de luchas interpretativas, donde lo que está en juego no es la supervivencia física, sino el sentido, la selección. Aquí no es natural, sino espiritual. No opera sobre los cuerpos, sino sobre las tablas de valores. Para Nietzsche, el hombre no es el punto culminante de la evolución darwiniana, sino un animal inacabado, un puente hacia el superhombre cuya aptitud no se mide por su adaptación al medio, sino por su capacidad para crear valores nuevos que afirmen la vida más allá de la mera conservación. Mientras Darwin explica cómo el hombre llegó a ser lo que es, Nietzsche pregunta cómo puede superarse a sí mismo. La genealogía es, en este sentido, la ciencia de esa superación, la historia de cómo el hombre ha interpretado su propio valor y la prehistoria de cómo podría, por fin, darse su propio valor. La crítica nietzscheana al progreso moderno constituye un martillazo a los cimientos de la autocomplacencia occidental, donde su época veía un avance lineal hacia la libertad, la igualdad y la felicidad general. Nietzsche detecta una narración ficticia que enmascara una realidad mucho más sombría: la nivelación del hombre, el aplanamiento de todo lo excepcional en nombre de la seguridad y el bienestar del rebaño. El progreso, en su formulación moderna, no es más que la secularización del ideal ascético, la promesa de un futuro redentor que justifica el sacrificio del presente y, sobre todo, la domesticación de los instintos vitales. La fe en el progreso es la nueva religión del hombre mediocre, que prefiere la comodidad a la grandeza y la estabilidad al riesgo creador. Esta crítica se entrelaza con su demoledora revisión del humanismo. Para Nietzsche, el humanismo moderno, con su culto al hombre abstracto, sus derechos universales y su compasión indiscriminada, es la culminación hipócrita de la moral de esclavos. Al erigir la dignidad humana en valor supremo, no hace sino consagrar la mediocridad, proteger la debilidad y obstaculizar el surgimiento de tipos humanos superiores. La compasión universal, lejos de ser virtuosa, es un instrumento de decadencia. Debilita tanto al que la recibe como al que la ejerce, perpetuando la enfermedad en lugar de permitir la selección natural de los más fuertes. El humanismo es la forma que adopta el resentimiento cuando se viste de filantropía. Es el odio a todo lo que desborda la medida común, disfrazado de amor al prójimo juntas. La fe en el progreso y la ética humanista constituyen los dos pilares de lo que Nietzsche denuncia como la domesticación definitiva del animal humano. Han creado una sociedad donde lo mejor ya no es lo más noble o poderoso, sino lo más inofensivo, lo más adaptado a la vida en rebaño. Este proceso, lejos de ser una liberación, es una forma de nihilismo pasivo, una vida que ya no quiere nada más allá de su propia conservación y comodidad. Frente a esta visión, Nietzsche opone la necesidad de un más allá del hombre, de una transvaloración que vuelva a colocar en el centro no la supervivencia del más débil, sino la afirmación del más fuerte. No el progreso hacia la uniformidad, sino la voluntad de crear excepciones que justifiquen la existencia de la especie. La genealogía, al develar los orígenes enfermizos de estos ideales, no busca destruir la civilización, sino salvarla
de su propia voluntad de negación. La propuesta vital nietzscheana no se agota en la crítica. Es un llamado a una transformación existencial radical. Superar la moral del resentimiento no significa adoptar una nueva tabla de preceptos, sino realizar una transvaloración de todos los valores, que erradique de raíz la enfermedad de la culpa y la negación. Implica un retorno al espíritu dionisíaco previo a la escisión socrática, esa voluntad primordial que afirmaba la vida en su totalidad, incluyendo el dolor, la destrucción y el caos, como partes necesarias del eterno juego creador, donde el asceta ve un mundo pecaminoso que debe ser negado. El espíritu dionisíaco ve un fenómeno estético que debe ser amado incondicionalmente. Esta superación exige desaprender milenios de autointoxicación moral, desalojar al sacerdote que habita en nuestra conciencia y recuperar la inocencia del devenir. La capacidad de vivir sin la necesidad metafísica de culpar a algo o a alguien por el simple hecho de existir. Este camino de superación conduce necesariamente a dos figuras clave: el superhombre y el eterno retorno. El superhombre, Übermensch, no es un ideal moral ni un destino evolutivo garantizado, sino la posibilidad de un tipo humano que haya trascendido la moral de rebaño. Es el ser capaz de crear sus propios valores desde la abundancia de su voluntad de poder, que acepta la tierra como su único reino y celebra su existencia sin necesidad de consuelos ultraterrenos. No es un déspota, sino un artista de sí mismo, cuya bondad nace de la plenitud y no de la renuncia. Paralelamente, la doctrina del eterno retorno, la idea de que toda existencia se repetirá infinitamente en idéntica sucesión, actúa como prueba suprema para este nuevo espíritu. Solo quien puede desear que su vida se repita eternamente, con cada dolor y cada alegría, ha superado verdaderamente el resentimiento y ha alcanzado la afirmación dionisíaca absoluta. La genealogía de la moral, así, revela su propósito final. No es una mera investigación histórica, sino el diagnóstico necesario para una cura futura. Al mostrar que la moral fue una interpretación, la interpretación del débil, Nietzsche libera el espacio para que surja una interpretación nueva, la del espíritu dionisíaco que, habiendo matado a Dios y enterrado al hombre moderno, pueda por fin bailar sobre las ruinas de los ídolos y decir sí a la vida en su misteriosa y terrible plenitud. Este renacimiento no es un regreso al pasado, sino la creación de un futuro donde la voluntad de poder, en lugar de negarse a sí misma, se convertirá en arte, en pensamiento y en una forma de existencia que justifique, por fin, el dolor de milenios. El superhombre, Übermensch, no es un ideal moral ni un destino evolutivo garantizado, sino la posibilidad de un tipo humano que haya trascendido la moral de rebaño. Es el ser capaz de crear sus propios valores desde la abundancia de su voluntad de poder, que acepta la tierra como su único reino y celebra su existencia sin necesidad de consuelos ultraterrenos. No es un déspota, sino un artista de sí mismo, cuya bondad nace de la plenitud
y no de la renuncia. Paralelamente, la doctrina del eterno retorno, la idea de que toda existencia se repetirá infinitamente en idéntica sucesión, actúa como prueba suprema para este nuevo espíritu. Solo quien puede desear que su vida se repita eternamente con cada dolor y cada alegría, ha superado verdaderamente el resentimiento y ha alcanzado la afirmación dionisíaca absoluta. La genealogía de la moral, así, revela su propósito final. No es una mera investigación histórica, sino el diagnóstico necesario para una cura futura. Al mostrar que la moral fue una interpretación, la interpretación del débil, Nietzsche libera el espacio para que surja una interpretación nueva, la del espíritu dionisíaco que, habiendo matado a Dios y enterrado al hombre moderno, pueda por fin bailar sobre las ruinas de los ídolos y decir sí a la vida en su misteriosa y terrible plenitud. Este renacimiento no es un regreso al pasado, sino la creación de un futuro donde la voluntad de poder, en lugar de negarse a sí misma, se convertirá en arte, en pensamiento y en una forma de existencia que justifique, por fin, el dolor de milenios. El eterno retorno no es una teoría cosmológica, sino la prueba suprema para el espíritu liberado. Nietzsche la presenta como el experimento mental más abismal. ¿Qué sucedería si un demonio te revelara que esta vida, con cada detalle ínfimo y cada agonía, se repetirá infinitamente sin variación alguna? La reacción ante esta idea divide a los hombres de manera más radical que cualquier moral. El hombre del resentimiento, cargado de culpas, arrepentimientos y deseos de otro mundo, se desplomaría ante el horror de una condena sin redención. Pero el espíritu dionisíaco, el que ha superado la moral de esclavos, exultaría. Para él, el eterno retorno es la consagración definitiva del amor fati, el amor al destino. No una resignación estoica, sino un éxtasis afirmativo que abraza cada fragmento de la existencia como necesario y precioso. Esta doctrina es el antídoto metafísico contra el resentimiento. Mientras la moral del sacerdote descansaba en la promesa de un más allá que redimiera los sufrimientos de este mundo, el eterno retorno anula toda trascendencia. No hay juicio final, solo este instante repetido eternamente. Así, fuerza al hombre a reconciliarse radicalmente con la inmanencia. O se maldice a sí mismo por toda la eternidad, o aprende a amar su existencia hasta el punto de desear su repetición infinita. El superhombre es precisamente aquel que supera esta prueba, el que puede decir sí, no solo a lo sublime, sino también a lo terrible, no solo a sus triunfos, sino también a sus fracasos, porque comprende que todo fue necesario para llegar a ser lo que es. El eterno retorno convierte así la vida en una obra de arte cuya perfección se mide por la plenitud de su afirmación. Cada instante adquiere un peso absoluto. Ya no hay acciones banales, pues todo queda eternizado. Esta idea no invita a la pasividad, sino a una responsabilidad creadora extrema. Vivir de tal modo que se esté dispuesto a repetir cada elección infinitas veces es la máxima expresión de la voluntad de poder convertida en alegría consciente. Al abrazar el eterno retorno, el hombre deja de ser un puente hacia el superhombre para convertirse en su preludio. Un ser que, al amar su destino, se transforma en el artista y escultor de sí mismo, forjando un alma lo bastante fuerte para cargar con la belleza y el horror de ser eterno.
La culminación del proyecto nietzscheano no reside en la crítica, sino en la creación. Tras demoler los ídolos de la moral occidental, se alza la tarea suprema: crear nuevos valores más allá del bien y del mal. Este más allá no es un espacio de indiferencia amoral, sino el territorio de la autonomía legisladora, del espíritu libre. Implica superar la dialéctica reactiva que opone bueno y malo para generar valoraciones desde la abundancia vital, desde una voluntad de poder que ya no necesita negar para afirmarse. Los nuevos valores no serán universales, sino singulares. No pretenderán obligar a todos, sino expresar la jerarquía natural de las fuerzas. Su criterio no será la utilidad para el rebaño, sino la potencia afirmativa que despliegan si intensifican la vida, si expanden la capacidad de sentir, crear y amar el destino. Este acto creador es la esencia del superhombre, no un redentor, sino un niño, en sentido metafórico, el que puede iniciar un juego nuevo porque ha superado el resentimiento del no y la obediencia del sí reactivo. El niño nietzscheano posee la inocencia del devenir para valorar sin culpa, para nombrar el mundo como si fuera la primera vez, liberado del peso de la tradición moral. Sus valores no se escriben en tablas de piedra, sino que se encarnan en formas de vida, en gestos, en obras de arte y en modos de pensamiento que celebran la experimentación y el riesgo. Son valores terrenales, arraigados en la physis, que convierten la existencia en una obra de arte autorreferente. La genealogía, entonces, revela su último secreto. Al mostrar que todos los valores fueron creados, nos devuelve la libertad y la responsabilidad de crear los nuestros. El más allá del bien y del mal no es un vacío nihilista, sino el espacio de la madurez espiritual donde el hombre, tras haber matado a Dios y enterrado a la moral del rebaño, se erige por fin como poeta de su propia existencia. La tarea ya no es obedecer o rebelarse, sino legislar, dar forma a un mundo donde la vida, en su plenitud trágica y dionisíaca, sea el valor supremo y la medida de todos los valores.